Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 5. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que vio las hazañas milagrosas nacidas del coraje y el impulso de otro. En este caso particular, fue uno bienvenido marcado por el regreso de una pareja improbable de maestro y sirviente. Mire a los dos, uno estupefacto con un abrupto y posesivo beso en los labios, y el otro francamente asesino contra cualquiera que amenace a sus seres queridos detrás de un exterior frío. Era un poco diferente del saber azul que había visto una vez, ya que este saber era más asertivo, pero era como en los viejos tiempos antes de que un intruso decidiera meterse con todo. Por lo tanto, no debes volver a interrumpir. Q bajó la punta de su lanza donde había activado un encantamiento mágico para interceptar los rayos de energía que Lev le había disparado a Shirou en un intento de evitar que renovara un contrato. El aire vibraba con la persistente presencia del misterio, sintiéndose como estática en la piel. Q sintió que se le erizaban los pelos de la nuca, la naturaleza salvaje del enemigo ante él le recordaba tiempos pasados mientras entrenaba en la tierra de las sombras con su estimado maestro. Cada paso era uno en el que tenía que tener el mayor miedo para pisar. Uno no sabría de los peligros que existían en el mundo si no lo hubieran experimentado por sí mismos. Es decir, la sensación de estar en presencia de dioses y demonios, seres contra los que su maestra a menudo combatía como era su deber y obligación. Se esperaba que él, como aprendiz, superara algún día al maestro. Fue aprendiz y alumno de la bruja rúnica y guardián de la puerta de Esquile. Era natural que pudiera reconocer los signos reveladores de la naturaleza maléfica de los seres retorcidos. El que tenía ante él no fue la excepción, y probablemente fue la causa del comportamiento errático de saber de no reclamar el Grial para sí misma a pesar de su abrumadora ventaja. Lev, respóndeme. ¿Qué te ha pasado? Q gruñó mientras intentaba evitar que Olga volviera a hacer algo estúpido. Honestamente, ¿por qué siempre se estaba cargando con los difíciles? Ritsuka tenía a Mash como una servante entrañable, y no había dudas sobre las calificaciones de saber alter. En cuyo caso, esto lo dejó cuidando a Olga. Maldita sea, pintó un cuadro lamentable. Sus compañeros guerreros de Irlanda seguramente se reirían a sus expensas en este momento, Fergus haciendo un brindis para divertirse más. Independientemente, la única diferencia en la que podía confiar absolutamente para decir que no estaba en la peor situación posible, era el hecho de que su suerte no era de rango E como lanzador. En cualquier circunstancia en la que se encontrara ahora, se consolaba con el hecho de que podría haber sido mucho peor, como ser un lancer y no tener suficiente conciencia mágica para sentir el poder oculto del enemigo frente a él. Ni siquiera saber alter con su poderosa energía mágica le había hecho sentir tanta inquietud, e incluso entonces, era porque no podía enfrentarla como un guerrero. Fue solo un giro tras otro en este punto. Honestamente, suspiró Lev cuando sus intentos de frustrar el contrato de Shirou con saber terminaron en un fracaso. Ahora solo estaba molesto, su atención se centró en Olga, que seguía llamándolo. Todas estas complicaciones me han irritado, y la mayor complicación eres tú, querida Olga. La voz de Lev era cortante y directa al grano. Despertó a Shirou a un estado de atención, y saber alter dirigió una mirada de furia ardiente sobre la persona de Lev. Mash se estremeció mientras Ritsuka se movía para pararse a su lado. Los dos lucharían juntos contra esto. Bien, Q aprobó interiormente las acciones que vio. Ningún guerrero, ningún héroe se doblegaría bajo el peso de la opresión de un enemigo. Sin embargo, no todos pueden ser fuertes o héroes. El terror se acumuló en el estómago de Olga cuando la incomprensión alimentada por la negación le causó no poca cantidad de dolor. Lev, esto no es gracioso. Q, ¿qué estás tratando de decir? Se estaba rompiendo, el pilar de apoyo en el que siempre había creído que podía confiar se desmoronaba en pedazos. Desde el momento en que nació, ni una sola vez había sido amada ni reconocida. Ella no era más que una heredera incondicional de una renombrada familia de magos cuyo prestigioso jefe había fallecido demasiado pronto. Una niña tonta e inútil siempre tratando de alcanzar metas y reconocimiento más allá de su objetivo, y Lev estaba más que dispuesto a empujarla a la desesperación. Puse una bomba en la sala de mando de Chaldea justo debajo de tus pies. Desde el principio estabas destinado a morir. Lev sonrió cruelmente, el sonido de hilos metafóricos al romperse resonó en los oídos de Olga mientras sus ojos se dilataban y comenzaban a empañarse. Lev continuó sin cesar. Sin embargo, todavía vives. Supongo que tengo a alguien más a quien agradecer por eso.
La única variable que me tomó por sorpresa incluso a mí. Lev se encogió de hombros, la exasperación hizo que afinara los labios mientras miraba a cierta cabeza roja. No podías quedarte muerto, ¿verdad, Shirou Emiya? La frente de Shirou se crispó, sintiendo que él solo era el único presente que entendía que él no era el Shirou de esta singularidad. Lev estaba haciendo muchas suposiciones aquí, dado que su llegada a Chaldea era inexplicable, pero si algo era cierto, Shirou Emiya seguía siendo Shirou Emiya. No lo tocarás. Saber Alter hervía de agitación. La confianza de Saber Alter en él y la seguridad de su carácter casi cimentaron las ideas preconcebidas. Entre tratar de explicarse y causarle a Saber Alter un dolor innecesario, su elección era obvia. Se mordió la lengua y eligió vivir en nombre de su paralelo. Lev, esto tiene que ser algún tipo de error, dijo Olga de repente en negación en un intento desesperado por recuperar algún tipo de cuerda a la que aferrarse. Lev negó con la cabeza, con las manos entrelazadas detrás de él. Piensa en esto como lo harás, Olga, pero siempre has sido un fracaso. Ahora ni siquiera puedes aceptar la realidad que tienes ante ti. Verdaderamente patético. Inútil incluso hasta el final. La boca de Olga se abrió y se cerró en el silencio, como si alguien acabara de darle un puñetazo en el estómago. Su corazón latía salvajemente hasta sus oídos, su estómago se hundía. Si estuviera menos orgullosa de su posición como heredera de la familia Animus Pere, habría comenzado a sollozar donde estaba. En cambio, el sonido de los sollozos era distinto mientras trataba de reprimir su miseria, mientras se sombreaba la cara con su flequillo y miraba al suelo. Q abruptamente revolvió el cabello de Olga, frunciendo el ceño sobre sus rasgos. La acción fue dura y conmocionó a Olga lo suficiente como para agitarla. Oye. No soy una pobre niña. Ella gruñó. La expresión de su rostro era todo lo contrario. Sus mejillas estaban empezando a hincharse, y el blanco de sus ojos se había convertido en sangre por las lágrimas y los mocos que no podía contener. Ella se veía terrible. Q hizo una mueca. Maldita sea. Si eres un heredero de una familia de magos, entonces mantente erguido y demuestra tu valía a través de tus propias acciones. Lev se rió entre dientes. ¿De verdad puedes esperar algo de un fracaso? Los hombros de Olga se encorvaron mientras se estremecía. Q redondeado sobre Lev. Ya había tenido suficiente con escuchar medias verdades. Grandes palabras que vienen de alguien hablando por un micrófono, dijo. Olga miró a Q, sus rasgos congelados por la conmoción ante la admisión. Puedes intentar derribar a esta pequeña muchacha todo lo que quieras, pero esconder un caso de posesión demoníaca frente a un caster es tu propia locura. Ahora, ¿quién eres realmente? Q reveló todo como era, asombrando a todos menos a Saber Alter. Poseído o no, ya había decidido que Lev iba a morir. ¿Está siendo controlado? Olga tartamudeó. El silencio de Lev fue el indicador más grande. Por lo que parece, sí. Quizás incluso desde el momento en que nació o quizás incluso recientemente. Q verificado. Es difícil saberlo con este tipo de cosas, pero una cosa es segura, el que conoces como Lev Lainur está muerto. ¿No es así? Lev gruñó, algo inhumano surgió de debajo de su rostro. Me aburro de esto. No importa quién soy. Caminando hacia el borde de la cresta elevada en la que Lev miraba a todos, algo comenzó a aparecer detrás de él. Una proyección nacida de la magia para revelar la realidad del mundo. ¿Has notado lo que hay detrás de mí? Bueno, como regalo de despedida, déjame mostrarte el destino de Chaldea, el faro de esperanza de la humanidad para el futuro. Lev se inclinó elegantemente por la cintura cuando apareció la proyección global del futuro cercano de la Tierra, Chaldeas. No, eso no es posible. Es una mentira, una ilusión. Olga se estremeció mientras gritaba de pánico. ¿Chaldeas es rojo brillante? Es real. Lev se burló, su bastón golpeando contra el suelo. Con el Santo Grial, ya he conectado las dimensiones de la Gran Orden para ti. Ahora puedes alabar mi experiencia. Olga negó con la cabeza y cayó de rodillas. Esto no puede estar pasando, se calló. Oh, pero lo es. Ahora mira tu locura, Animus Pere. Los brazos de Lev se estiraron a su lado. No queda ni una astilla de azul que represente la supervivencia humana en el futuro. El resultado de su gran orden se decidió desde el principio. ¿Cómo fue el resultado de esta singularidad? Prepararse. Q hizo una señal con las manos a todos. Nadie sabía de lo que realmente era capaz Lev, pero todos podían sentir la acumulación de energía mágica en el aire. El hombre terminó de conversar con ellos. Saber Alter chasqueó la lengua antes de envolver rápidamente a Shirou y saltar a una distancia segura donde luego lo dejó.
Mash no perdió el tiempo haciendo lo mismo por Ritsuka, pero Q era diferente. Solo él permaneció donde estaba. Golpeó el suelo con la punta de su lanza y permitió que una gran raíz de vegetación arrastrara a Olga hacia todos los demás. Saber se movió para unirse al lado de Q, pero el caster que sostenía una lanza la volteó. Suficiente de este saber. No puedes engañarme haciéndome creer que estás en alguna condición para luchar. Quédate atrás con el de mi Servant. Tu protección los ayudaría mucho. Saber Alter apretó los dientes ante las palabras de Q. Esta fue su pelea. Su rencor a asentarse. Sabía que la capacidad de maná de Shirou tendría dificultades para apoyarla por completo, pero el hecho de que él básicamente estaba drenado de poder mágico ya significaba que ella tenía muy poco de lo que recurrir. El contrato que acababan de formar ya le había causado una tensión visible a Shirou, gotas de sudor caían por su frente. Su tez también era espantosa, destacando en marcado contraste con la sangre que brotaba de sus tensas heridas. Esto le causó una gran preocupación que, lamentablemente, fue incapaz de mostrar abiertamente. Ella estaba en conflicto, y un caballero nunca debería estar en conflicto en el campo de batalla. Por un momento, Saber Alter miró a Olga con el ceño fruncido, quien ni siquiera registró su enojo. No fue difícil determinar que Olga estaba ayudando a proporcionar a Shirou energía mágica a través de la cresta Animus Pere en la frente de Olga. Sin embargo, en la inestabilidad mental de Olga, había dejado de brindarle a Shirou ninguna ayuda. ¿Qué tipo de activo o colega era Olga si ni siquiera podía hacer su trabajo como batería o contenedor de energía? Saber Alter sabía que no estaba siendo razonable, pero su deseo de estrangular al bastardo frente a ella era abrumador. Mejor aún, el barro contaminado no se lo impediría como lo hizo con su contraparte. Ella ya estaba tan oscura como la oscuridad podía ponerse. Saber. Puedes ayudar si quieres. Mash y yo podemos cuidar de Shirou y Olga, ofreció Ritsuka amablemente. Saber Alter solo miró a Ritsuka, luego Mash de arriba a abajo. Sus rasgos se endurecieron cuando reconoció a regañadientes que Q tenía razón en su juicio anterior. Lo lamentaba por dentro, pero entre mudarse y dejar la seguridad de su maestro Aunsh y el de agotado y su maestro, y un individuo cuyas capacidades había estado dudando desde el principio, tendrías que perdonarla por haber tomado una decisión. Gracias, pero no. Se apretó más cerca de Shirou, sin dejar espacio para accidentes por descuido, pero al mismo tiempo quizás se acercó un poco demasiado. Me gusta este lugar. Ritsuka y Mash no estaban muy seguras de cómo responder a eso, y en cambio solo sonrieron torpemente. No soñaría con tomarlo. Será mejor que esperes que no. Te vería ejecutado por traición contra mí. Era un poco aterrador que nadie pudiera decir si Saber Alter estaba hablando en serio o no, pero con la situación como estaba, nadie le prestó mucha atención, especialmente a Q. Desconocido para todos menos para Saber, su cuerpo espiritual se estaba disipando con la conclusión de la guerra del Grial, pero al mismo tiempo, nunca se sintió tan fuerte como ahora. Q se estaba preparando para la batalla, con una sonrisa en sus rasgos. Su deseo, su único deseo con respecto a cualquier guerra del Grial, era simplemente la emoción del combate. Con la conexión de Saber y Archer con el corte del Grial, solo él fue el claro ganador, y con eso, llegó el cumplimiento de su deseo. Será un gran duelo. ¿Solo tú? A Lev no le hizo gracia el descarado desafío de Q. La arrogancia humana no conoce límites. Una risa fue la única respuesta de Lev, seguida por la repentina aparición de un verde. Q sonrió mientras una maraña de enredaderas verdes lo elevaba a un nivel igual al de Lev en la cima de la cresta de la cueva. Si iba a salir, entonces bien podría hacerlo en una explosión, y la indiferencia de Lev sería la ruina de Lev. Incluso ahora, el hombre no se había molestado en poner ningún tipo de defensa, sus manos todavía estaban unidas tranquilamente detrás de su espalda mientras usaba el mínimo de energía para apartar grandes crecimientos de vegetación que buscaban atraparlo. Q se habría sentido ofendido si no hubiera sabido qué tipo de existencia estaba enfrentando. Era un semidios y héroe de la humanidad, hijo del dios celta Elug y protector de la puerta de Esquive. La firma única de la energía demoníaca surgió de Lev en oleadas. Esta no era una posesión humana o simple. Este era un ser destinado a ser sellado detrás de las heladas puertas de la Tierra de las Sombras. Esperemos que no arruine las lecciones de su profesor. Prueba la verdad de los hechizos de runas aprendidos de la inmortal Rune Witch. Una llama tranquila ardió sobre la punta de su dedo índice y medio antes de deslizar su brazo horizontalmente frente a él. Los símbolos rúnicos flotaban en el aire, brillando con un profundo resplandor azul que pertenecía a la antigüedad.
runas primordiales, Q se concentró en el poder aprovechado incluso por los dioses. Las estrellas hablan de tiempos más allá del nuestro bajo el manto de un vasto cielo nocturno que lo abarca todo. Movió las runas con un solo dedo y observó cómo se dispersaban y formaban una pared a su alrededor que detuvo los rayos de energía que Lev había disparado hacia él. Los rasgos del hombre se habían vuelto considerablemente solemnes ante la sensación de las runas, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Q había comenzado el proceso de lanzar la carta de triunfo más fuerte que tenía en el arsenal de su clase. Incluso rompió su preciada lanza para desviar el poder mágico dentro de su noble fantasma. El aire tembló y se distorsionó. La hierba meciéndose apunta en la dirección de los fuertes vientos. Q giró fuera del alcance de una explosión que quemó todo a su alrededor, excepto las runas que había erigido como plataforma para saltar. El abrigo que llevaba se vaporizó, dejando su mitad superior al descubierto, mientras una sonrisa salvaje se extendía de oreja a oreja. Los vientos provocan las tormentas. Los heraldos de la naturaleza y sus misterios encarnados en runas primordiales. Gritó, un grito de guerra que reverberó profundamente en el pecho y resonó en los oídos mientras producía su bastón en un estallido de luz mágica. Con un hábil movimiento, rechazó la potente magia de los ataques de Lev y comenzó a abrirse paso cada vez más cerca sin preocuparse por el daño, su cuerpo se disipó con cada paso. Un druida era un hombre de naturaleza similar a su contraparte, el Banduri. Los druidas eran sabios de los bosques. Sienta el susurro de las hojas y escuche la llamada de los animales. La madre tierra estaba en todas partes. Refleja la creación del mundo y da vida a la rabia de Gaia. Q gruñó cuando le abrieron un agujero en el estómago, la sangre se le escapó de la boca, pero la sonrisa salvaje nunca abandonó su rostro mientras avanzaba. Lev no tenía palabras, en realidad retrocedió 1 o 2 pasos con temor, pero en este caso, no había necesidad de hacerlo. No habría escapatoria. Una bandada de cuervos volaba en círculos sobre el cielo del templo Ryudou, los observadores de lo divino mientras la magia antigua daban paso a la tradición. Enormes pilares de madera surgieron y formaron una prisión alrededor del cuerpo de Lev, antes de que el crecimiento vegetal brotara para revelar a un hombre de madera y Lev atrapado dentro de la jaula de su pecho. Ansuz, una sola runa de poder brilló sobre la monstruosidad antes de que se liberara una prisión de fuego divino. Lev golpeó la prisión de madera, pero según la ley de los antiguos, ni siquiera el divino podía escapar de la contención. Las runas y hechizos de la siniestra bruja Morrigan de la mitología celta aseguraron la finalización de los rituales. Gigante de madera, devorado por el fuego. El cuerpo de Q comenzó a arder y desvanecerse a partir de las piernas. Conviértete en una jaula de llamas. Movió su bastón hacia adelante e invocó el nombre de un sacrificio ofrecido. Que se queme la carne, que se ennegrezca el hueso, y deja que las cenizas se muevan en los vendavales. Wickerman. La energía mágica se condensó y expandió a la vez en forma de un calor insoportable enfocado dentro de una sola cámara de madera acompañado de gritos de dolor. Esto era todo lo que le quedaba. Q se dobló exhausto cuando dejó caer su bastón, pero se rió de todos modos. La euforia y la adrenalina inundaron sus venas. La muerte de un guerrero como debería ser. Ya no podía sentir sus extremidades, ni reunir la fuerza para moverse a pesar de saber que su ataque no había sido el adecuado para derribar a su adversario. No quedaba nada que pudiera hacer. Su deseo ya había sido concedido y cumplido. ¿Qué más podría querer? Aunque tal vez se haya reincorporado, no haber visto todo hasta el final. Era difícil saber qué estaba sintiendo. Miró hacia un estrecho precipicio por encima de la cueva que dominaba toda la zona. ¡Qué bastardo más tenaz! Sonrió antes de que el resto de su cuerpo se desvaneciera en motas de luz parecidas a la arena. Hasta la próxima vez. Q, susurró Ritsuka malhumorada. El único sonido que se escuchó en la caverna fue el crepitar de las llamas iluminando las expresiones sombrías sobre Mash, Ritsuka e incluso el rostro de Olga. Para Olga, tenía una mano sobre su cabeza mientras recordaba la sensación de lo que se dio cuenta que había sido Q tratando de consolarla antes. No importa cuán bárbaro, espantoso o pícaro Olga hubiera asumido y observado que Q era, sin duda, él también era un héroe digno del trono. No se entristezca. Saber Alter bromeó bruscamente, la mirada fría se apoderó de Ritsuka y los demás pero se suavizó cuando llegó a Shirou. Fue casi tierno. Eso es, todos ustedes harían bien en no menospreciar la muerte de un guerrero con sentimientos mal colocados. Olga y los demás apenas respondieron, pero Shirou solo se tomó un momento más para ver cómo la forma espiritual de Q se disipaba por completo. Sable.
Llamó para tranquilizarlo, notando lo incómodo que era para saber Alter intentar consolar a los demás. No te preocupes. Lo sé. Confía en mí. Su mirada se suavizó por una fracción, un tinte de rojo coloreando sus mejillas, pero todo lo que hizo fue asentir y ponerse de pie imperiosamente. Ella lo sintió antes que nadie, y Shirou simplemente se dio cuenta de la repentina frialdad de su comportamiento dirigido a las llamas que se desvanecían de un gigante de madera. Maldito saber. Si hubieras obedecido, nada de esto habría sucedido. Gritó una voz distorsionada. Una ráfaga de viento canalizó las llamas persistentes hacia una torre que se disipó sobre el techo de la cueva. Lev se reveló humeando y carbonizado en el centro de los restos del gigante de la madera. Su cuerpo se estaba desmoronando constantemente en cenizas, y en su estela había una amalgama en sombras de energía mágica que se asemejaba a un pilar lleno de ojos que se extendían hacia el cielo. Y lo haría de nuevo, dijo Saber Alter sin remordimientos. Recuerda mis palabras, pero te golpearé y atravesaré tu cadáver con el tacón de mi bota. Te lo juro. ¿Qué es esa cosa? Olga murmuró mientras el color desaparecía de las caras de Ritsuka y Mash. La energía demoníaca invadió la monstruosidad en oleadas que se sentían insuperables en sus condiciones actuales. Sin estar preparados y tomados con la guardia baja, seguramente iban a morir. La pregunta fue ignorada por completo. El único adversario en el que se estaba concentrando Lev era Saber Alter solo. Todo lo demás lo había considerado intrascendente aparte de Shirou, a quien miraba específicamente, agravando a Saber Alter sin fin. Sin embargo, antes de que se pudiera emprender cualquier acción, grandes distorsiones comenzaron a desgarrar el tejido del mundo actual. La singularidad está en su límite. Piti. La voz de Lev se estaba recuperando gradualmente, pero estaba teñida por un eco profundo. Farewell. Mi enjoyment of your destruction termina aquí. Lev abandonó su control sobre el santo grial Fuyuki y se giró para entrar en un gran vórtice que abrió un camino entre singularidades detrás de él. Ahora déjate tragar por la deformación dimensional. Dijo al despedirse mientras el colapso de Fuyuki se aceleraba. Saber Alter gruñó, un torrente de energía mágica negra teñida de rojo cortando la figura de Lev, pero fue en vano ya que se disipó un momento antes del contacto. Shirou jadeó pesadamente antes de colapsar de rodillas, un destello de culpa pasó por los rasgos de Saber Alter. Esperaba lo mejor de todos sus vasallos y subordinados, pero nunca esperó más de lo que podían lograr. La energía mágica de Shirou ya se había gastado y Olga estaba siendo inútil. Si sacaba más de Shirou, arriesgaría su vida, y esta no era una opción. Molesta, Saber Alter apretó sus manos en puños y se movió para apoyar con cuidado a su maestro. Romaní, date prisa. Emergencia Raishift. Olga ordenó por instinto mientras la amenaza de muerte se cernía sobre todos ellos. La singularidad se estaba volviendo demasiado volátil y quedarse mucho más tiempo pondría en peligro la seguridad de todos. Saber Alter escuchó el intercomunicador de comunicación mágica y vio una proyección de Romaní Archaman iniciando rápidamente algún tipo de secuencia de evacuación de emergencia, pero no le importó. Cuando los cuerpos de Ritsuka, Mash y Olga comenzaron a volverse translúcidos y desvanecerse, Shirou suprimió la magia que intentaba convertirlo en partículas de espíritu. Aún no era su momento de irse. Ahora no. Con una fuerza que Saber Alter no podía percibir de dónde lo estaba sacando todo, Shirou luchó por ponerse de pie y se alejó de su agarre hacia Lev, quien aún no se había marchado. ¿Crees que escapar sería así de fácil? Shirou repentinamente habló con una crueldad helada que hizo que un agradable cosquilleo recorriera el cuello de Saber Alter. Se estremeció y no hizo más que ver la figura de su hombre caminar sin miedo hacia una derrota segura con la espalda ancha. Ella se sintió enamorada de la exhibición. La rabia y la crueldad que podía sentir de su conexión con Shirou resonaban profundamente dentro de ella. Un rey nunca debe soportar la humillación. Todos los enemigos serán derribados sin piedad. Este no era su lugar para intervenir. Entonces, ella miró, lista para arriesgar su vida por su maestro en cualquier momento. Shirou Emiya, Lev se detuvo en medio de su retirada para mirar al único humano que se atrevió a mirarlo con tanto desprecio. Puedo aplastarte aquí ahora por un mero capricho. Entonces, dime, ¿qué puedes esperar hacer tú solo desafiándome? ¿Ve? Shirou sintió una sonrisa irónica curvar sus labios hacia arriba. No, yo no. Sacudió la cabeza. Había alguien más a quien se le había confiado una promesa que cumplir. Un borrón rojo se disparó abruptamente hacia Lev, quien lo interceptó atrapándolo con una mano mal formada de energía mágica.
Era una gema roja preciada repleta de décadas de la energía mágica de la familia Tosaka transmitida de heredero en heredero desde el comienzo de la línea familiar. Era el regalo que Rin le había dado a Shirou, quien luego se lo dio a cierto Archer antes de contratar a Saber Alter. Lev tarareó mientras inspeccionaba momentáneamente la pura energía mágica almacenada dentro de la joya. Esto desperdició una fracción de segundo, y un instante fue todo lo que necesitó. 10 veces bastardo enfermo. Una flecha común, una espada retorcida de una hoja sin nombre indetectable por sus propiedades ordinarias golpeó la gema y la detonó, ahogando toda la caverna en un mar volátil de energía mágica mientras un manto rojo rasgado ondeaba con la brisa. Para entonces, Ritsuka, Mash y Olga habían desaparecido hacía mucho tiempo. Solo Shirou y Saber Alter permanecieron, sus cuerpos se volvieron translúcidos cuando Shirou permitió que Romani lo alejara. Sin embargo, Saber se quedó. ¿Sable? Shirou la llamó suavemente, sintiendo una oleada de emoción dentro de ella a través de su conexión. Ella tarareó en respuesta, pero permaneció perfectamente quieta, la mirada nunca dejó la vista ante ella mientras el manto rojo flotaba sobre sus palmas, desvaneciéndose lentamente en partículas doradas. Ella lo vería hasta el final, la valiente figura de un hombre que se había ganado su respeto y admiración. Los gritos de dolor de Lev resonaron cuando un Archer solitario apareció y siguió al demonio a través del portal de su propia creación a pesar de una muerte segura. El ya frágil espíritu Origin no duraría el viaje. Ella supo. Ella sabía que tenía que haber sido él quien estaba involucrado en reunirla con su maestro, y por eso maldijo su propia ineptitud social. ¿Por qué fue tan difícil expresar su propia gratitud incluso hasta el final? Aún así, si fuera él, seguramente lo entendería incluso sin expresión verbal. Sus ojos se cerraron mientras ella y Shirou se desvanecían en motas de luz espiritual que se dirigían al último bastión de defensa de la humanidad, Chaldea. Gracias, mi caballero sin nombre en rojo. Fin del capítulo. Gracias por ver.